Muy buenas tardes a todos. El Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México les da la más cordial bienvenida al tercer día del ciclo de conferencias Ingeniería y Arquitectura, unidos por un México mejor. Les cedo la palabra al ingeniero arquitecto Porfirio Camacho Ortuño, secretario general del Ilustre Colegio Nacional, para que nos brinde un mensaje con motivo de esta tercer ponencia. Muchas gracias, arquitecto. Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes, desearles una muy buena tarde, un buen inicio de esta tercera sesión de las conferencias del Ilustre Colegio de Ingenieros Arquitectos de México, y en particular le doy la bienvenida y nuestro más amplio agradecimiento al maestro Moisés Edgar Jiménez Reyes por su participación en este evento, que con mucho gusto y mucha dedicación pues ha ofrecido este colegio, nuestro gremio, para beneplácito de nuestros agremiados también. Maestro Moisés, le agradezco muchísimo su participación en nombre del Consejo Directivo, del cuarto Consejo Directivo del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, y le deseo mucho éxito en esta exposición. Que tengan buena tarde. Gracias, muy amable. Muchas gracias por sus palabras, arquitecto. Bueno, es momento de presentar esta tercer ponencia que lleva por nombre Lean Construcción, por parte del maestro Moisés Edgar Jiménez Reyes, consejero del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y es un placer para mí poder presentar su semblanza. Es ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico Nacional, con máster en energías renovables y proyectos energéticos por el Centro Europeo de Posgrados. Más de 6 años en gestión de proyectos de alto impacto económico. Miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México desde el 2013 y de la Asociación Americana de Ingenieros de Costos, así como consejero electo del 38º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, miembro del Comité de Turismo, Tecnologías y Gerencia de Proyectos. Además, es asesor de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal en la Universidad Anáhuac, el IPN, la UNAM y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, e internacionalmente como en la Universidad de Alcalá de Henares, abordando los temas de infraestructura pública y las necesidades de las poblaciones. A través de la infraestructura detona diferentes sectores como la seguridad, movilidad, turismo y otros temas transversales. Es un honor para nosotros contar con su presencia, ingeniero, y le pido a todos los asistentes que en caso de tener alguna duda o comentario, por favor, exprésenla a través del chat de la transmisión y de esta sesión de Zoom, y será un honor para nosotros poderles dar lectura y que el ingeniero nos pueda responder a estas preguntas que pudieran tener. Les cedo la palabra, ingeniero, y muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias. Pues les agradezco esta invitación, le agradezco al ingeniero arquitecto Edson Morales, que la verdad es de muy grata admiración, cómo ha hecho un gran trabajo por este ilustre colegio, y sobre todo por el trabajo gremial. Ya no solo es de hoy, ¿no? Es el trabajo que se viene dando. Y pues les agradezco. Voy a empezar la ponencia si no tienen algún inconveniente. Pues, ¿qué es el Lean Construction? El Lean Construction es una metodología de proyecto aplicada a las construcciones. Antes, como nosotros sabemos, las construcciones tardaban alrededor de... Se me está trabando, pero... Permíteme. Ahí está. Como nosotros sabemos, antes las construcciones tardaban años, sobre todo en la parte de la metodología de proyecto y de la construcción. Lo vemos claro en esta imagen que estoy mostrando. En los años 80, un edificio tardaba pues alrededor de 11 años. En los años 90, pues se mejoró con toda la tecnología que existe.
y pues un promedio en la construcción de los edificios era alrededor de 7 a 10 años. Y hoy en día nosotros vemos grandes construcciones, como lo fue el World Trade Center de Nueva York, en la cual se tardaron 3 años y vamos evolucionando, vamos evolucionando. Nosotros vimos hoy en día que con el tema de la pandemia, en China se hizo infraestructura pues en menos de un mes, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Vamos avanzando en la metodología de proyectos porque el éxito de los proyectos constructivos se da en su planeación, cosa que en América Latina muchas veces no se tiene esa parte, ¿no? O muchas veces decimos, es que para qué planeamos y al fin y al cabo la obra tiene N o Y situaciones. Yo les puedo decir que el trabajo bien planeado en materia constructiva te retribuye en lo que son ahorros, optimizaciones de costos. Por eso es que hoy en día tenemos, y el día de ayer tuvieron ahí una conferencia de BIM, tuvieron diferentes metodologías de proyecto y sobre todo apoyos para poder desarrollar todo lo que son los proyectos o los grandes proyectos, ¿no? Y aquí yo, o bueno, lo defino como el proyecto es un esfuerzo temporal que lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. En nuestro ámbito da la solución para cubrir una necesidad, ¿no? Lo que sabemos, un aeropuerto, un edificio, un hospital o un tren, ¿no? Hoy en día. Pongo sobre la mesa estos datos porque es importante saber el por qué, la importancia de la metodología de proyecto, ¿no? Solamente el 2.5 de las compañías terminan el 100% de sus proyectos como tal, porque sabemos que muchas veces el cruce de ingenierías, el cambio de alcance, diferentes situaciones, ¿no? Algo que hoy en día nosotros estamos viendo es el sobrecosto promedio en los proyectos, ¿no? El sobrecosto es del 27%. La mayoría de los proyectos fallan por una mala comunicación. El 39% de estas fallas es por la planeación, uso de recursos y asignación de actividades, pues que no son. Muchas veces repetimos, ¿cuántas veces no nos ha pasado? O también si hay aquí estudiantes que muchas veces van a una empresa a ser como becarios y pues de repente pues el ingeniero no está o no está la información o mil cosas, ¿no? Entonces, muchas veces no ponemos a las personas adecuadas en la asignación de actividades, ¿no? El 95% de las obras de construcción aquí en México no terminan en tiempo y forma y costo. Pues digo, lamentablemente ya lo vimos, ¿no? Con el metro de la Ciudad de México, como ejemplo claro, ¿no? Que aquí lo podemos poner. Y la tasa de los fracasos de los proyectos es más de $1 millón, es decir, 50% más alta de los proyectos menores a $350,000. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de proyectos? Las indefiniciones, los costos, todo hace que tenga un retraso y sobre esto un sobrecosto, ¿no? ¿Cómo divido yo los proyectos? En un marco de referencia, en el proceso de la dirección de proyecto y en las actualizaciones y mejoras continuas, ¿no? Nosotros sabemos que un proyecto tiene principalmente diferentes riesgos. Nombrando diferentes proyectos aquí en México, pues aquí lo primordial, o hablo en mi experiencia, muchas veces es lo económico y lo legal. ¿Por qué lo económico? Porque no sabemos si el cliente tenga la fluidez para poder pagar en tiempo y forma, porque nosotros sabemos que muchas veces los contratistas pues les dan un anticipo y pues muchas veces ese anticipo pues buscan cubrir el hoyo de alguna otra forma. Son diferentes situaciones, ¿no? Malas prácticas que con esta metodología de proyecto se han dado resultados no solo muy buenos, sino yo podría decir como proyectos insignia, ¿no?
Entonces, pero siempre es importante conocer las categorías y los riesgos de un proyecto, ¿no? El económico, como les comento, la inflación, la devaluación, los sobrecostos por escasez. El tema legal, lo vemos hoy en día con el Tren Maya, pues lo que es el derecho de vía, el cambio de la legislación, los manifiestos de impacto ambiental. Entonces, la autorización de licencias, las patentes y marcas, ¿no? Vuelvo a mencionar el tema del Tren Maya porque igual hay el tema social, el desorden público, manifestaciones, bloqueos. Aquí no es el caso tema de terrorismo, pero pues en Estados Unidos muchas veces sí es así, ¿no? El diseño muchas veces no tiene la indefinición, los cambios de especificaciones, las fallas técnicas y la inclusión de las nuevas tecnologías. Un ejemplo, Santa Lucía, ¿no? Donde podemos ver cómo pues de repente se les aparece un cerro, de repente cambian el tema del diseño, del diseño aéreo por diferentes situaciones, ¿no? El constructivo, los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipo, las instalaciones o los patios donde muchas veces se guardan las cosas, el procedimiento constructivo y la documentación legal. Muchas veces nosotros vamos a comunidades y pues nosotros traemos un plan de obra y todo lo demás y pues muchas veces no encontramos una casa de materiales o el concreto no es de la resistencia que nosotros buscamos, diferentes situaciones. Por eso es importante mencionarlo, ¿no? El administrativo y contractual, como les comentaba, muchas veces tiene que ver con el tema del flujo financiero, la suficiencia presupuestal del cliente, el tema de financiamiento como empresa, las inconformidades. Muchas veces ustedes saben que pues, se tiene que llegar a una conciliación, la formalización de los contratos y las fianzas y los seguros, ¿no? Otro riesgo pues, también es la coordinación, la logística, las interferencias, la información, la comunicación y la planeación. ¿Por qué? Porque muchas veces el residente de obra y el director no están en el mismo canal y muchas veces el director, el dueño le pide resultados en una obra y descuida la otra obra, entonces pues son riesgos que van pasando, ¿no? Los fenómenos naturales, que es algo pues muy, muy importante. ¿Por qué? Porque pues nosotros podemos poner de ejemplo en la Ciudad de México las construcciones o los grandes edificios que pues muchas veces con el tema sísmico requieren de revisiones, requieren de nuevas, normas. Y hablo en el tema de playa, muchas veces a la hora de construir en temas de hotelería, los climáticos, ¿no? El tema de lo que son, todo eso es lo que se viene dando, ¿no? Seguridad industrial y del medio ambiente, pues muchas, hablo por ejemplo en el caso específico la refinería de Dos Bocas, y también ya ha salido ahí en notas del tema de Santa Lucía, los accidentes laborales, los derrames, los incendios y los permisos de trabajo. Me voy a ir un poco al tema de la refinería de Dos Bocas, porque pues muchas veces, como les comentaba, el manifiesto del impacto ambiental, pues tiene retrasos a la hora de la construcción, ¿no? Porque pues muchas veces ya va a salir, pero no va a salir y es algo que está pasando muchas veces en este tipo de grandes proyectos, ¿no? Aquí pongo a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional, los sobrecostos significativos por no tener una gerencia de proyecto o una oficina de proyecto, ¿no? Por ejemplo, el canal de Suez tuvo un sobrecosto de 1900%, la arteria de Boston tuvo un sobrecosto del 220%, el Eurotúnel tuvo un 80% de sobrecosto, y de ahí nos vamos a los temas nacionales. Los temas nacionales, nosotros sabemos que la autopista del Sol tuvo un sobrecosto del 275%, el TEO, en una obra que reciente se acaba de terminar, tuvo un sobrecosto del 200%, y lo que comentaba de los riesgos de proyectos, porque muchas veces, por ejemplo, la refinería Bicentenario se canceló por pues, N cantidad de problemas, pero fue después de gastar 9 mil millones de pesos. Y el acueducto Independencia fue por un tema social, el bloqueo de 9 meses de la carretera México-Nogales, ¿no? Este, podemos tomar el tema de la estela de luz con un sobrecosto del 190%,
y la sede del Senado, ¿no? Que hoy en día es un proyecto o una construcción que sigue bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación. Justo por esto y ¿por qué pongo que los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación en materia nacional desde 1999 hasta 2010? Porque a partir de 2010 o 2015, por así decirlo, hay muchas irregularidades. Conocemos muy bien el tema de, de la corrupción que se vivió en sexenios pasados. Entonces no coinciden los datos de la Auditoría Superior de la Federación con los datos de las obras reportadas. Por eso es que pongo estos periodos, ¿no? La dependencia que tiene más sobrecostos es Pemex, y nosotros sabemos el por qué, ¿no? Muchas veces quien nos ha tocado estar en obras o quien nos ha tocado ver noticias de Pemex, sabemos cómo funciona, y sobre todo la preocupación que es del gasto público, ¿no? Estas dependencias, SST, pues muchas veces se incrementan los costos, y por eso es que pues, entendemos hasta cierto punto ahorita a nuestro presidente que dice que pues, ninguna institución ni nada sirve, ¿no? Por estos números. Y sobre todo las entidades federativas, ¿no? Los estados, muchas veces, yo voy a poner de ejemplo aquí Hidalgo, el mismo costo, 1 kilómetro de carretera a nivel estatal lo están dando en 5, 6, hasta 7 millones de pesos, cuando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anda alrededor del 1,5 millones. Entonces, es importante ver y entender el porqué, la importancia de la metodología del proyecto, sobre todo para poder implementarlo en las dependencias públicas, porque son las dependencias donde se tienen los grandes proyectos, ¿no? La problemática de construcción, yo veo que pues, es un componente significativo en la economía de un país. Yo baso la economía de un país y el desarrollo de un país en 3 ejes, ¿no? Lo que es la construcción, lo que es el turismo y lo que es las remesas. ¿Por qué las remesas y por qué lo pongo hasta en un tercero? Porque eso no depende de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros es la infraestructura en la cual la sociedad hoy en día se mueve. ¿Por qué? Porque para poder detonar la economía, nosotros tenemos que generar empleos. Nosotros como personas o como gente responsable en materia de infraestructura, tenemos los 3 niveles en cuanto a la sociedad. El nivel bajo, que son nuestros trabajadores, que sin ellos no podríamos hacer nada. Tenemos el nivel medio, que es toda la gente que trabaja en las empresas, y el nivel alto, como son los empresarios. Entonces, nosotros detonamos esta sociedad. ¿Y por qué lo pongo que es muy importante? Pues porque la mayoría de los problemas en la construcción se resumen muchas veces en la falta de claridad, en la definición del alcance, en el cruce de las ingenierías, en la falta de la optimización de los recursos, ¿no? Tiempo, materiales y horas hombres. Lean Construction está basado en la gestión de proyectos de construcción siguiendo los principios de mejora continua. Les pongo un poco de contexto de Lean Construction. El Lean Construction es una metodología que se aplicó en Japón o que se desarrolló en Japón en materia industrial. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había muchos sobrecostos en todo lo que es la industria automotriz, y se adoptaron estas buenas prácticas como es el Lean, el Kaizen, el Six Sigma. Entonces, los alemanes lo toman, bueno, japoneses y alemanes lo toman y ponen de alguna forma de ejemplo para aplicarlo en la construcción con proyectos piloto, ¿no? Nosotros sabemos que los japoneses son de las sociedades en las cuales no hay o hay un mínimo de corrupción o un mínimo de desperdicio, y los alemanes, pues, lo voy a poner de ejemplo, ¿no? El tren de hidrógeno, dijeron que se iba a construir en 10 años y lo terminaron construyendo en 10 años en tiempo y en forma, pero lo planificaron en otros 10 años. Entonces, por eso les comento que es muy importante este tema, ¿no? Para mí es muy importante el que entiendan por qué Lean Construction lo debemos de aplicar desde una obra
muy chica hasta una obra muy grande, porque también es desarrollar e implementar la metodología. Muchas veces te he dado este curso y también cuando se da la certificación a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión, me comentan, oye, pero pues es que voy a hacer una casa y pues qué onda con el tema del Lean, ¿no? O sea, igual y no ahorro nada o me ahorro 10 pesos, ¿no? Digo, sí, pero pues ya como arquitecto, como ingeniero, estás teniendo pues esa educación de poder tener ese tipo de metodología de proyectos y esperemos no en un futuro muy lejano se pueda implementar en todo lo que es obra pública, pero como normativo, o sea, que ya tengas que tener una metodología de proyecto, ¿no? Pues en el Lean Construction las actividades que se realizan son desde la licitación de los contratos, revisión de los contratos de acuerdo a los alcances, revisión del programa y el presupuesto para el constructor y también el cruce de las ingenierías, porque como les vuelvo a repetir, muchas veces el sobrecosto de los proyectos se da porque no hay un proyecto definido, ¿no? Y aquí en México, ¿cuántos no? O a cuántos no nos ha pasado de, hey, te doy el anticipo y pues ahí ve construyendo como vayamos viendo, ¿no? También es una mala práctica, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, ¿no? A través del sistema Lean se va a medir la programación, costo, calidad y avance que esta vaya teniendo en los intereses del cliente y respetando los tiempos de ejecución de obra, ¿no? También se realiza la supervisión de obra. Las ventajas que tiene el Lean Construction es la planeación eficiente, los alcances definidos de acuerdo al proyecto, la coordinación de ingeniería y construcción, el tablero Lean Construction, que es el monitoreo en cada área de trabajo, control por contratista, recursos, materiales y hora hombre. ¿Por qué es muy importante esto? Porque en grandes proyectos muchos no sabemos ni cuánto, ni cómo, ni las horas hombre de lo que vale el proyecto. Para mí es muy importante decir cuántas horas hombre se necesitan para hacer una refinería. Igual y es la primera que hacemos, ¿no? Pero con base a esto se va a la metodología de proyecto en nuevas construcciones, adaptar en cuántas horas hombre y tener esos parámetros para actualizarlos y ya más o menos tener un paramétrico de cuánto nos va a costar cada proyecto, ¿no? La proyección de las actividades a realizar en las próximas semanas, los planes de mitigación, la supervisión de la obra y ahí se va a ver los ahorros de los costos del proyecto. Lo que es el sistema tradicional, nosotros tenemos la producción y el beneficio, pero muchas veces la realidad y donde muchas veces no contamos con eso es que hay un desperdicio y hay un beneficio. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que compramos más varilla porque el maestro nos dice que compremos más varilla, que compramos más concreto o que de repente la olla no llegó a tiempo y no pasó la calidad y demás? Entonces, es importante la mejora continua y la evaluación. ¿Por qué? Porque así se reduce el precio de venta, se aumenta la bonificación y se disminuye con lo que es el desperdicio. Entonces, si nosotros aplicamos este sistema a nuestras construcciones, tenemos un control de costo, un conocimiento de desperdicio real y un aumento de nuestro beneficio real. Si nosotros vemos cómo hoy en día quitamos las actividades que no añaden valor, significa ahorros. Se reduce el lead time. ¿Qué significa esto? Que tenemos mayor flexibilidad, menos inventario, mejor servicio y aumenta nuestras operaciones y mejora nuestros temas administrativos. Tenemos un menor costo y tenemos un menor plazo. Esto como empresario, ¿qué te beneficia? Pues una mayor utilidad y también como empleador o como empleado, pues tienes más claro cuáles son tus actividades de trabajo, porque muchas veces tu jefe a veces te dice, oye, pues tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y muchas veces terminas haciendo lo que te pide más 3 o 4 actividades. Por eso es importante la planificación y planeación de las obras. En la consultoría y aplicación de la metodología Lean,
aquí pongo el tema y el diagrama de las responsabilidades. Muchos se siguen preguntando, pues oye, ¿qué es el Lean Construction, no? Aquí lo desgloso como la metodología de proyecto a implementar. ¿Para quiénes sirven? Para todos, desde los inversionistas, el diseñador, el constructor y el contratista. Porque muchas veces, y perdón que lo diga, no nos hagamos, uno dice, tengo una constructora, pero pues al fin y al cabo siempre terminas contratando destajo, siempre terminas subcontratando, porque pues así es la metodología de proyecto que se tiene en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los inversionistas? Tú reportas el avance físico-financiero del proyecto, defines los alcances de los contratos. ¿Qué es lo que pasa con el diseñador y con el constructor? Pues haces un cruce de ingenierías, llevas un control documental, planificas la obra, revisas el proyecto y las estimaciones de acuerdo al avance. Y con los contratistas, pues revisas la calidad de los trabajos, la revisión del avance y tiempo informa, haces reuniones semanales con el contratista y con el diseñador y la supervisión de obra. Les voy a dar un ejemplo de cómo se aplicó Lean Construction o cómo yo lo apliqué en la planta BMW de San Luis Potosí. Primero que nada, ustedes saben que era un proyecto de alrededor de 2,000 millones de pesos. Lo que se hizo fue dividir las áreas, como le mencioné anteriormente, se planificó, se dividieron las áreas y se hizo las licitaciones para que estas áreas fueran empleadas por contratistas. Una vez que ya se definen las áreas en materia de construcción, se define en la parte de planificación para poder identificar qué disciplinas y quiénes son los responsables, ¿no? En este caso, en la BMW, lo que les voy a mostrar es la parte eléctrica, que fue la que un servidor desarrolló para la empresa Cygnus, y fue a través de diferentes clusters o módulos, como quieran llamarlos, y posterior a eso se identificaron las disciplinas que intervenían en esta área o en el contrato, y las fuimos manejando por códigos para nosotros llevar un control en cuanto a costo y en cuanto a horas hombre, ¿no? Dentro de la metodología Lean van a escuchar mucho algo que se llama TAC, que el TAC nosotros lo definimos como el tiempo de la ejecución de cada actividad. La elaboración de paquetes de trabajo, el cruce de ingenierías, como les comentaba, la verificación de que el proyecto estuviera terminado. Dividimos y desglosamos a más no poder las actividades, como por ejemplo una estructura primaria. ¿Qué es lo que lleva una estructura primaria? Las columnas, la preparación de anclas, tuerca, nivelación, montaje de columnas y montaje de armaduras. Posterior venía un tema de calidad y posterior a eso ya venía el tema de la construcción, ¿no? La definición de actividades y tiempos en los paquetes de trabajo, en este caso lo dividimos y lo desglosamos, como les comentaba, cuántos días era lo que nos iba a tardar para nosotros tener un mapa mental o algo que podamos verificar y sobre todo prevenir los riesgos que se vienen en las obras, ¿no? En este caso, nosotros, les voy a ser muy honesto, a veces poníamos algunas horas o algunos días extras, sobre todo pues para tener ahí un paquete, ¿no? Y sobre todo, como les digo, como es el sistema Lean, se le reportaba directo al cliente, al dueño, que en este caso eran los alemanes, y ellos ya nos decían, por ejemplo, no, pues baja los tiempos, veíamos cómo podíamos bajar, y sobre todo proyectábamos las horas hombre y los costos que nos iba a estar, ¿no? Porque sobre todo la metodología alemana, bueno, la metodología europea y americana, pues nos marcan normas que no pueden trabajar más de cierto tiempo y después de ese cierto tiempo, pues tiene un costo, ¿no? Aquí, como les comentaba, se elaboró el tren de las actividades de programación de la obra, se priorizaron fechas con las rutas críticas y los equipos críticos que se tenían,
y se hizo la coordinación de diferentes áreas y disciplinas. Nosotros lo manejábamos, como les comento, en los módulos, lo íbamos poniendo por semana, y la gran diferencia de otras metodologías desde que aquí nosotros definíamos, voy a regresarme un poquito, pero una vez que se definía qué es lo que se iba a cobrar, se pagaba de forma inmediata. O sea, tú terminabas, no necesitabas terminar la casa completa para que te pagaran, ¿no? Podrías acabar medio muro, podrías acabar el muro completo. Sobre todo esto le sirve mucho a los dueños de los proyectos para tener su programación financiera, ¿no? Aquí, si ven el lugar donde dice 2, 3, 2, 2, 2, 1, ahí poníamos los temas críticos, ¿no? Identificábamos los hitos más importantes del proyecto, poníamos la fecha de inicio, la fecha fin, las pruebas de comisionamiento y arranque de equipos, y así evitábamos los traslapes en las áreas comunes, porque muchas veces en este tipo de obras, y también lo podemos poner en una obra chiquita, muchas veces los contratistas, si tienes 2 destajistas, ahí se andan peleando y demás. Entonces, sobre todo la planificación de esto nos da un orden, ¿no? Y sobre todo la definición de recursos, materiales, equipos, horas, hombres a ejecutar en cada proyecto, ¿no? Cuántos son la gente que se necesita, cuánto es la real, y sobre todo, pues, cuánto termina, ¿no? ¿Cuál es lo definitivo? Se hacían reportes de acuerdo a la metodología, se ponían las semanas que se tenían previstas contra lo que se tenía que terminar, y como en toda obra, de alguna forma había retrasos. Como les comentaba, muchas veces era por el tema que del lado de San Luis Potosí no se esperaba la construcción de una planta así, y pues muchas veces faltaba acero, faltaba concreto, y salían cosas pues muchas veces de nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la aplicación de la técnica Lean, es muy importante hacer lo que es el reporte físico-financiero, las actividades contempladas a 2 semanas adelante, la comprobación de la fecha y los equipos y materiales a entregar a la obra, que era lo que les comentaba, porque pues muchas veces por más que tuvieras a Cemex o por más que tuvieras a Holcim o a la empresa de concreto que ustedes me digan, pues muchas veces no tenían eso, y nosotros ya lo planificábamos, ¿no? Sobre todo en el tema del Lean Construction, lo que evitamos es las órdenes de cambio o el cambio de proyecto y la entrega de los reportes en su costo avance, ¿no? Algunos casos de éxito, como les he comentado, en México, sino también en el tema de minería, en el tema de construcción de edificios, de plazas comerciales, en el desarrollo de viviendas. Aquí en México, yo nada más tengo en mente, o bueno, tengo identificado, que Lean Construction se ha desarrollado en 4 proyectos, y los 4 proyectos han salido en tiempo y forma. Lo que fue la BMW de San Luis Potosí, lo que fue el Hotel Montage en Los Cabos San Lucas, que es un hotel luxury, y el aeropuerto de la Ciudad de México. En la torre de control se estaba implementando lo que era el Lean Construction. La cuarta es Fibra 1. Tengo entendido que ya está metiendo lo que es Lean Construction o la metodología de proyecto en sus plazas comerciales, sobre todo porque para ellos es muy importante el saber y el poder entregar en el tema comercial, ¿no? Voy a poner en el tema de minería. Yo estuve como consultor para una empresa chilena donde nosotros planteamos lo que fue el Lean Construction, y los resultados de entrada fue la reducción en materia de seguridad, por como les digo, la planificación y todo esto, llevábamos un control en cuanto al personal, se redujeron y significativamente los accidentes de trabajo. El cumplimiento del programa aumentó de un 56 a un 98%. ¿Por qué? Porque muchas veces en el tema minero pues, están muy lejos, no se lleva esa metodología de proyecto, hay N cantidad de accidentes y N cantidad de
de problemas con sindicatos, con camioneros, con N cantidad de cosas, ¿no? Las extracciones marítimas pues, aumentaron, la disponibilidad de equipos y sobre todo las auditorías nos dieron que la optimización de los recursos se fue del 35 hasta el 87%, ¿no? También el trabajo mejoró del 81 al 98%. ¿Por qué? Porque nos metimos en la parte del Construction Manager, como les comento, y pues sugerimos otros horarios de trabajo en los cuales los trabajadores dieron mejores eficiencias, ¿no? También el tiempo de entrega del proyecto se redujo un 22% y por tanto se redujeron las multas del cliente que tenía. Y las soluciones que se dieron fue el entrenamiento y la metodología Kaizen para la construcción, el mapeo de los procesos que tenía la empresa y el trabajo estándar para la gestión del trabajo, ¿no? En plazas comerciales, como les comento, bueno, en edificios, pues el incremento de la productividad se da en este proceso, la reducción de retrabajo y quejas en el proceso, pues se aumenta, y la reducción de tiempos por falta de materiales, pues se redujo. Muchas veces nosotros el maestro dice, oye, tráeme varilla, tráeme cemento, tráeme para un edificio, cuando nosotros vemos el rendimiento, y por eso es importante tomar los históricos en cuanto a las horas hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque así nosotros ya estamos conscientes de lo que se va a hacer y lo que se va a necesitar, ¿no? Se industrializa o se hace el tema de manuales de operación y procedimientos constructivos, se hace el tema de plan de mantenimiento en la mejora continua y se hace la eliminación de datos redundantes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces repetimos los errores, ¿no? La idea de esto, de implementar el Lean Construction en las obras, es para no repetir los errores y para ver la metodología de proyecto, cómo va funcionando y cómo va reduciendo sustancialmente los proyectos, ¿no? Centros comerciales, lo mismo, lo que les comentaba, la reducción en cuanto al tiempo en el proceso de pago y que el control de los proveedores calificados, la mejora en cuanto a la productividad de la obra y la variación sobre todo del presupuesto, porque muchas veces específico en los centros comerciales, voy a poner de ejemplo lo que es Antea, que es una plaza comercial en Querétaro, que pues tuvo N cantidad de cambio de proyectos al proyecto original. Entonces, eso iba aumentando y eso hizo que el proyecto sumara y se saliera de control, ¿no? Entonces, después con este grupo de inversionistas que hicieron Antea, Antares, Andares, Antea y Antara, traen otras plazas comerciales, se les dio este curso, se les dio este proyecto de la optimización de costos y eventualmente redujeron muchísimo los costos contra el presupuesto, porque en específico estas inmobiliarias muchas veces no tenían el proyecto definido, ¿no? Yo siempre les he dicho, hay que esperar mejor a que esté el proyecto porque nos va a salir más barato no arrancar la obra un mes o 2 meses a después estar teniendo cambios de proyecto, que eso nos hace un cambio sobre todo por los contratistas que a veces te cotizan con el proyecto que les diste y al final es otro tema, y el tema de la conciliación, pues es un tema, ¿no? Digo, aquí no nos ha pasado, ¿no? Y el Lean Construction, pues en el desarrollo de viviendas en grandes, lo que es a Grupo Geo, en su momento, pues se les hizo un plan de desarrollo para cómo poder atacar las viviendas o la construcción de las viviendas. Y sobre todo, pues, como los americanos, ¿no? Los americanos o los europeos tienen ya una receta, por así decirlo. Entonces, esa receta lo hacen de inmediato y es como se da la optimización de costos, ¿no? Pues, les dejo esta frase. Ahorita digo, vamos con el tema de preguntas y respuestas, pero para mí es una frase muy motivacional porque nosotros elegimos ir a la luna en esta década y hacer otras cosas no porque sean fáciles, sino porque son difíciles, porque pues de ese objetivo servirá para organizar y medir mejor nuestras energías y habilidades,
porque ese desafío es uno en los que estamos dispuestos a aceptar y uno que no estamos dispuestos a posponer y que pretendemos ganar, y otros también. Aquí hablo, o lo que habló John F. Kennedy también, es del trabajo en equipo. La metodología de proyecto es un trabajo en equipo, el Lean Construction es un trabajo en equipo, y les agradezco su atención. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Quedo atento. Muchísimas gracias por esta grandiosa presentación, ingeniero. Le pedimos a los asistentes que si tienen alguna pregunta o duda, la puedan expresar a través del chat de esta sesión o a través de nuestro chat de la transmisión de Facebook. Por favor, háganosla llegar. Si no, para continuar con la entrega del diploma que el Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México le hará llegar también. Bueno, el Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México otorga el presente reconocimiento al maestro Moisés Edgar Jiménez Reyes por su colaboración con el IGNIAM en la ponencia Lean Construction, firmado por el ingeniero arquitecto Edson Jair Morales Maravilla, presidente del IGNIAM, quien ahora le cedo la palabra para que brinde un mensaje después de esta fantástica presentación. Muchísimas gracias, Sam. Muchísimas gracias, maestro Moisés, porque realmente fue una brillante presentación, un brillante conferencista, y justamente pues la intención es empezar a estrechar lazos con este tipo de asociaciones, bueno, con este tipo de tecnologías que finalmente nos van a brindar una mayor y mejor apertura y, por supuesto, pues ponerlo al alcance de nuestros agremiados, ¿no? Y justamente esta es la labor de este ciclo de conferencias, este es el objetivo de este ciclo de conferencias, y le agradezco primeramente a la ingeniera arquitecta Brenda Frías por la brillante organización y la iniciativa de estas conferencias, y por supuesto a la licenciada Gabriela Treviño, la directora de Relaciones Públicas del colegio, por brindar el acercamiento de esta manera para, pues justamente, sentar las bases de una cooperación entre muchas organizaciones. El Ilustre Colegio es una organización gremial y como tal nuestra labor es sentar las bases y estrechar la mano con todos los tipos de organizaciones gremiales. Ingeniero Moisés, realmente esta ponencia esperemos que sea la única, perdón, que no sea la única que podamos compartir y tener un trabajo colaborativo más amplio. Y bueno, me voy a permitir también que han ocurrido esta semana en la Ciudad de México, particularmente con el tema del metro, y que sabemos que el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el cual llevas en este momento la representación durante esta ponencia, Moisés, lleva la batuta de las revisiones estructurales y bueno, pues ponernos perdón, me voy a permitir compartir un documento. Ponernos, como ya lo hemos tocado en los comités de la UMAI, al servicio de lo que podamos contribuir como Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México para brindar justamente y conformar las brigadas especiales y una colaboración en conjunto con esta planificación de acciones que está encabezando dignamente el Colegio de Ingenieros Civiles. Entonces, esto ya lo he platicado con el ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, y por supuesto, pues esto lo estamos planchando con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, a la cual ambos colegios formamos parte. Nuevamente, Moisés, muchísimas gracias, muchísimas felicidades, una maravillosa presentación y bueno, queda claro el conocimiento y la expertise que tienes en esta rama. Agradezco mucho, ingeniero arquitecto, y te felicito por todo este trabajo que estás haciendo para que este ilustre colegio se note más, porque la verdad es que has hecho un trabajo titánico. Por ahí vi unos comentarios, claro que sí, les voy a dejar la presentación con
con el ingeniero arquitecto Edson. Y es importante ver esto porque hoy en día, como les comentaba, en el tema del metro, se cayó, sí se cayó, pero pues si nosotros empezamos a ver la metodología del proyecto, a pesar de que estaba ICA, de que estaba Carso, no podrían, no sé hasta qué punto, no me atrevería a decir, pero está claro el diagrama de responsabilidades de quién y qué y cómo. Entonces, si podemos implementar esta metodología en todos los grandes proyectos, queda muy claro la responsabilidad de cada uno y al día de hoy se esclarecería sin tanto rollo, ¿no? Entonces, pues lo dejo ahí sobre la mesa, les agradezco mucho y pues que pasen una excelente tarde. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Sí, efectivamente, como puede ver, no hay preguntas como tal, pero sí hay una lluvia de comentarios felicitándole y externando su admiración hacia el trabajo que está llevando usted, así como el Colegio de Ingenieros. Mire, justamente nos acaba de caer una pregunta que hacen, es, ¿dónde son los tiempos más críticos de una obra? Esa es la pregunta que recién nos está llegando. Bueno, primero tenemos que identificar qué tipo de obra es, ¿no? Pero casi siempre los tiempos más críticos es en cuanto a la compra, la procura de los equipos y la instalación. No es lo mismo construir unos edificios, o en este caso voy a poner el ejemplo, ¿no? Una torre de departamentos que una refinería, ¿no? Donde los equipos críticos son los de la coquización, los de las aguas residuales, por así decirlo, ¿no? Pero en este caso, para nombrarlo muy sencillo, en las obras más comunes, los tiempos críticos casi siempre es el cubo de elevador y lo que son el tema de los acabados. ¿Por qué? Porque como tal, el proceso constructivo de la obra negra, nosotros ya tenemos un estimado de tiempo, un estimado de costo, ¿no? Entonces, pero lo que sí, casi siempre se nos da es en los acabados, los tiempos críticos, y sobre todo, pues esperar, ¿no? O sea, muchas veces es ya compré mi elevador, pero lo tengo que diseñar de acuerdo a las necesidades del cliente, y pues resulta ser que 35 personas quieren el mismo elevador, entonces tengo que esperarme, ¿no? Entonces, con base a eso es esa parte, ¿no? El tiempo crítico pues depende pero pues casi siempre es en la procura de los equipos. Perfecto, también nos acaban de hacer llegar otra pregunta que es, ¿podría dar un estimado del costo de llevar o implementar esta metodología en un proyecto? Promedio es entre el 3 al 5% del costo total del proyecto. Excelente. Bueno, siguen la serie de comentarios felicitándole. También agradecemos a los miembros del Consejo del IGNIAM presentes, el ingeniero arquitecto Porfirio Camacho, Luis Manuel Ortiz, la ingeniera arquitecta Brenda Frías, y por supuesto también a todos los colegiados de número y estudiantes del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México. Y bueno, el colegio les extiende la invitación para que participen en la ponencia del día de mañana, titulada Análisis Multicriterio en la Evaluación Inmobiliaria. Bueno, les agradecemos su participación a todos ustedes en esta sesión de Zoom y a quienes nos siguen por las redes sociales oficiales del colegio. Mi nombre es Itzam Hernández Caballero, director del Programa de Acción para las Nuevas Generaciones. Les agradezco nuevamente y que tengan un excelente día.